Bienvenidos a Divina Conexión. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, porque a muchos de nosotros les ha ocurrido que de repente conocemos a alguien en alguna etapa de nuestra vida y decimos, wow, esta persona parece que la hubiera conocido toda mi vida, como que la conozco desde antes. O quizás a veces tenemos fobias o miedos que no están basados en experiencias de esta vida. Entonces decimos, oh, esta información vendrá quizás de alguna vida anterior. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, específicamente de las regresiones. Y para eso nos acompaña en el capítulo de hoy en Divina Conexión, él es psicólogo, diplomado en hipnoterapia, hipnoanálisis y terapias de vidas pasadas en Suecia, país donde también se desarrolló en psiquiatría infantil, coaching en liderazgo y emprendimiento. Además es escritor, tiene su propio libro y hoy vamos a estar hablando entonces de las vidas pasadas, de la regresión. ¿Cómo estás, Óscar Murra? Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti también por estar acá, sé que además vienes de fuera de Santiago, así que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, partí este capítulo planteando como esta pregunta, que muchas veces nosotros nos hemos topado con alguien y hemos dicho, esta persona como que la conozco antes, o esto como que ya lo viví, o quizás frente a algún miedo o frente a alguna fobia. Yo, por ejemplo, le tengo fobia a las serpientes y no las puedo ver ni en la televisión. Y en algún momento recurrí a la hipnosis y me di cuenta que venía de una vida en Egipto. Claro. Bueno, primero vamos a ir de menos a más. Cuando tú comenzaste a ejercer la psicología y todo eso, me imagino que primero recurrías a las terapias más tradicionales, ¿o no? Sí. Y después en el camino fuiste descubriendo que esto que accedía al inconsciente era muy poderoso para sanar. Sí, mira, yo comencé como psicólogo infanto-juvenil y con el tiempo me di cuenta de que no eran los niños también necesitan apoyo, Claro. pero en realidad son los padres. Wow. Y desde ahí comienza. ¿eso es un rango de qué edad hasta qué edad? A ver, los niños, yo trabajaba con niños de 5 hasta 14 años. Perfecto. Al principio. Perfecto. Hoy día trabajo con mayores de 18 años. Tomo algunos casos de menores de edad, casos que pueden ser, que a mí me interesan, que me estimulan, pero trabajo generalmente con los padres. Y en realidad ¿Por qué te cambiaste? ¿Porque te diste cuenta? Sí, porque al final que los tiene que ver programaban. con los padres. Los padres son los que traen consigo estos modelos que se los van transmitiendo a sus hijos. Tú traes un modelo, ese modelo que tú traes es de tus padres. Y si miras hacia atrás, vienen de las madres, o sea, de los padres de tu madre, y vienen de los padres de tu padre, y así generacionalmente. Claro que sí. Bueno, yo trabajo con constelaciones familiares, Claro. así que sé de lo que me estás hablando, las herencias familiares. Las herencias. Repetir historias, patrones. Ahora, lo interesante con estas herencias es que muchas veces, inclusive, te podrías, o yo por lo menos me he comenzado a preguntar, ¿cuánto de los patrones que traigo yo hoy día conmigo son heredados de mí mismo? Quizás en muchas generaciones atrás y de una vida anterior mía también. Claro que sí. Porque cuando te vas encontrando con personas, como tú dices, que las reconoces, te estás encontrando en realidad con tu familia karmática. Qué interesante, háblame de eso. Y ahí me imagino que están parejas. Sí, puede ser pareja, pero puede ser que la que es tu madre hoy día fue tu hija y que hoy día tienes una mala relación con esa madre, porque cuando tú fuiste la madre o el padre de ella, quizás no fuiste el más idóneo o la más idónea. Ajá. Y hoy día trae consigo ella, de alguna manera, algún cierto tipo de molestia contigo y que no se comprende. ¿Por qué no me puedo llevar bien con mis padres? ¿O por qué no me puedo llevar bien con mis hijos? ¿O por qué tengo ciertas reticencias hacia alguien específico si en realidad somos familia, ¿no? O sea que somos una sumatoria no solo de todas las herencias y que estamos dentro de un sistema familiar, que serían linajes de papá y mamá, sino que además la información de vidas anteriores. Sí, por supuesto. Sí, nos vamos a encontrar. Mira, justamente ayer hice una regresión a una chica que estaba en Francia y dentro de las personas que le aparecían con quien se había casado en esa vida, por ejemplo, tenía que ver con una persona que había sido
parte de su familia, que es parte de su familia actual, pero indirectamente. Pero está presente, ¿te das cuenta? Claro que sí. No es un familiar directo, pero está dentro de la familia, está dentro del grupo que conoce. Estaba estudiando que todo lo que accede al inconsciente de las personas, que es donde estamos así, que no somos conscientes, ¿cierto? Ya sea a través de hipnosis, constelaciones familiares, programación neurolingüística, todo lo que acceda a esa información que está a nivel inconsciente, cuando se trabaja es mucho más rápido y más eficiente. Estuve leyendo que incluso habían expertos que hablaban de que una de estas terapias que accede al inconsciente, como por ejemplo la hipnosis, las regresiones, equivalía a un año como mínimo de una terapia tradicional. Así es. ¿Qué opinas de esto, Oscar? Bajo tu experiencia. En mi trabajo fue justamente eso lo que fui descubriendo. Las personas se cansan de las terapias tradicionales, abandonan bastante rápido. Algunas no. Algunas persisten. De hecho, me encuentro a veces con personas que están con el mismo terapeuta hace 4 o 5 años y todavía no logran avanzar. Entonces ya es tiempo de hacer un cambio. Entonces, ahí donde me encontré con la hipnosis, y comencé y me fui y estuve estudiando en Suecia hipnosis, hice los diplomados, etc. Y la hipnosis funciona de tal manera, como bien tú lo dices, que en pocas sesiones puedes hacerte cada vez más consciente, ¿no?, de la razón del por qué es lo que traes, pero sobre todo de la forma de sanar los dolores que traes. Entonces la hipnosis accede al inconsciente. El inconsciente, imagínate una biblioteca, la que tú quieras. Multiplícala por 50. ¿Ya? Eso es el inconsciente, esa es toda la información que nosotros tenemos dentro de nuestro inconsciente, que conscientemente ni siquiera somos conscientes que lo tenemos. Claro, y que además ya se sabe dónde está ubicado todo eso, en el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, toda esa información, cuando tú trabajas en hipnosis, llevas al paciente, por ejemplo, la serpiente, como bien tú decías. Busquemos la serpiente. Es porque fuiste a Miami y te asustó una serpiente, porque estuviste en el cerro en el sur de Chile, apareció una serpiente y le tienes miedo. ¿Tus padres le tuvieron miedo a eso? Y si ninguna de las respuestas es positiva, entonces vamos a buscar en tu inconsciente. Y es ahí en tu inconsciente donde puede aparecer, no, ¿sabes qué? En Egipto. Porque en Egipto ibas caminando o te torturaron, o como las películas, ¿no?, de Indiana Jones. Está lleno de serpientes, algo como eso. Sí, Indiana Jones, claro, el templo de la perdición. Claro. y parece, sí, puede sonar muy divertido, pero sucede eso. Sí, sí. Mira, yo tengo una paciente hace muchos años atrás que tenía fobia a los pájaros, a las gallinas, todo lo que tenía pluma. O sea, se paralizaba. Qué increíble, conozco a alguien así. Y comenzamos a ver esto. Entonces le decía, a ver, pero tú vivías en el campo. Sí, ok. Hicimos una regresión a esta vida, buscando si había algo en el campo, no había nada. Y después de 2 sesiones le dije, ¿sabes qué? Vamos a experimentar con una vida anterior, a ver qué sucede. Y justamente en una vida anterior, era en un mercado, no sé, era Marruecos, Egipto, una cosa así. Iba con el padre, era un niño pequeño, y habían jaulas con gallinas, con gallos y todo eso. Y justo cuando iba pasando, se caen las jaulas y se liberan los gallos, y un gallo la ataca y la pica en la cara. Claro. Quedó como memoria. Y ahí quedó la memoria. Y esa memoria la trajo a esta vida. Y ahí lo solucionamos. Es que qué increíble cómo uno, cuando también hace consciente lo inconsciente, es cuando se empieza a liberar toda esa información y uno se abre al cambio. Sí. Porque es inexplicable cómo a veces tú le preguntas a personas, me dicen, le tengo terror al mar. Y uno le pregunta, ¿te pasó alguna vez algo que estuviste a punto de ahogarte? O no, nunca. Esto es desde el minuto 0 que le tengo miedo al mar. Sí, ni siquiera me tuvo que pasar algo negativo o algo complejo en el mar. No, tengo terror al mar. Entonces, claro, uno empieza a indagar en la familia, como dices tú. Y si no, claro, ahí
vendría de otras vidas probablemente, Sí, claro. que a lo mejor murieron ahogados o su familia murió ahogada o algo pasó, ¿cierto? Me hiciste recordar una amiga mía, una gran amiga, que es una actriz muy conocida, que justamente ella tiene un tema, un trauma con el agua, sobre todo inclusive en la ducha. ¿Mm? Y cuando le hice la regresión, ¿Con la ducha? sí. Entonces debe andar a lo francesa. Con los mejores perfumes. No mete la cara. ¿Y cómo lo hacía para bañarse entonces? No se puede duchar, pero Se bañaba en seco como con talco. del cuello hacia abajo se puede duchar, ¿no? Y Era agua en la cabeza. en la agua cabeza, en sobre la cara. cabeza. En la Ya. cara. Y resultó ser de que ella había muerto ahogada, pero por decisión propia. O sea, se había suicidado en el mar. Oh, qué fuerte. Mm. ¿Y qué crees que pasan con las almas que se suicidan? O sea, a ver, las almas que se suicidan no son pecadoras de ninguna manera, no son castigadas. Ujú. Partamos de la base que no existe el infierno y que... Exacto, ¿no? ni el Sino- cielo ni el infierno, ni el cielo, como ni el infierno, nos como- enseñaron Claro, como nos inculcaron. algunos. ¿Ah? Claro, como... Cómprate el 10% en el cielo. ¿Ah? Exacto. Aporta, Tampoco no. creo en un Dios castigador, Claro. así que Es que el Dios claramente. no es castigador, porque el Es Dios amor. en realidad... El Dios es a ver, yo nunca he creído en ese Dios de la barba y que te mira y que está el Todopoderoso. ¿M? Y con los últimos años, será por la edad, pero he comenzado a encontrar de que hay algo que me llama, que le encuentro sentido, que es una fuente de energía que todos nosotros la traemos. ¿M? Sí, Y a eso le podemos poner nombre: Dios, fuente, energía, lo que tú quieras. divinidad. Divinidad, como Creador. tú quieras. ¿M? Y no es castigador, como tú dices. Entonces, las personas que se suicidan vinieron a cumplir también un algo en esta vida. Y ese algo que tienen que cumplir, que puede que quedar truncado, Ujú, también es una enseñanza para las personas que están alrededor. sí, Porque todos aprendemos de algo. por supuesto. ¿Mm? Entonces esa vida, esa persona que se suicida, va a encarnar nuevamente. Y el trabajo de la encarnación es volver a superar lo que trae de la vida anterior. Quizás aprender a valorar la vida, justamente. Y mirarla de otra manera, a superar ciertas cosas. Exacto. Mira, a mí llegan muchas personas que quieren hacer el camino corto, ¿no? Regresión. Con eso piensan que es la panacea, que van a solucionar toda su vida y que van a ser felices. Bien rápido. Claro, cortita. Los seres humanos somos así, ¿no? Queremos ir el camino corto. Y claro, podemos solucionar, pero lo que solucionamos es lo que estamos viviendo en este momento. Porque una vida anterior, una regresión, te va a mostrar lo que tú necesitas solucionar en este momento de tu vida. ¿Mm? Sí. Te hace aún más consciente de cuáles son los patrones que tú traes de una vida anterior, mirar ese patrón cuando estás en la regresión, observarlo, hacerte consciente y quizás ese patrón lo estás repitiendo en esta vida, y ahí haces una reestructuración desde el inconsciente al consciente, donde tú reestructuras tanto tus comportamientos emocionales como conductuales. Eso es lo que hace, eso es lo que sucede en la mente con una regresión. ¿Mm? Pero no te soluciona toda la vida, sino que te va solucionando una parte, algo que es importante para ti hoy día. Exacto, sí, estoy de acuerdo que las personas somos como una especie de cebollas donde vamos sanando por capas. También hasta donde uno está en ese momento abierto a cambiar y a solucionar. Sí, claro. Porque todo tiene como su momento perfecto. Sí. Eso es lo que yo me he dado cuenta a mis 50 años. Sí. Porque a veces digo, ¿por qué no aprendí esto antes o no me di cuenta de esto antes? Me hubiera ahorrado tantos problemas, tantas cosas. Y después digo, pero si hubiera hecho eso, no hubiera cometido errores, no tendría los aprendizajes que hoy tengo. Exactamente. Y es lo que tú dices es tan importante, porque muchas personas desearían ser 30 años menores con el mismo conocimiento que tienen hoy día. ¿Mm? Claro. No serían las personas que son hoy día, Claro que por no. lo mismo. ¿Mm? Entonces yo soy un agradecido de todo lo que he vivido. Es como Arjona cuando en su canción dice, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Es buena esa Claro, frase, sí, me claro, gusta. sí, claro. Es eso, es ponerle aprendizaje, vivir, Y el disfrutar. aprendizaje es diario. Sí. Lo que sucede es que las personas no estamos viviendo un estado de conciencia presente. Ujú. Generalmente las personas están viviendo un estado de piloto automático donde se despiertan, lo primero que hacen es tomar el celular, algunos toman el cigarrillo, otros se levantan, van al baño
que el desayuno, que la ropa, que esto, trabajo, y no procesan, no piensan, no están nunca conscientes de cómo se siente tener las manos juntas, la presión de las manos, la presión de las piernas. No sienten su corazón como late, Por ejemplo. el estar en el momento presente. ¿Y qué es lo que lleva al ser humano, crees tú, Oscar, querido, a estar en la mayoría de los casos en el pasado o preocupados por el futuro y descuidar el presente, que es un regalo, que es un obsequio? El estado de conciencia. Mira, un estado de conciencia presente del sí mismo no es solamente abrir los ojos y mirar a tu alrededor. Un estado de conciencia presente del sí mismo involucra ser consciente de la existencia de tus sentidos, de tus órganos, de tu cuerpo, y a eso la existencia del entorno. Cuando tú eres consciente de todo eso, estás presente. Yo estoy presente y siento la planta de mi pie como aprieta la alfombra y puedo sentir la alfombra. Estoy presente, estoy conversando contigo. Mis pensamientos no están en ningún otro lugar que aquí con lo que estoy hablando y lo que tú me estás diciendo a mí. Pero ¿qué es lo que hace generalmente a las personas? Está en un estado de conciencia bibliográfico donde se toman desde el presente, se llevan al pasado, se comparan con el pasado. Y en ese pensamiento del pasado es lo que hice y no debería haber hecho, o lo que no hice y sí debería haber hecho. Y ahí aparecen los miedos, y aparecen las culpas, y te traes todo ese pensamiento, que puede durar segundos, y te lo traes todo al presente, y te traes esos miedos, esas culpas, que ya no existen en este presente, que no lo estás viviendo, que no están aquí. No está aquí. ¿Miedo a qué? Vives el presente desde el pasado. Claro, miedo a la araña, pero si la araña no está aquí. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces comienzan a vivir dentro de unos miedos que no existen, inexistentes, y le dan vida a esos miedos. Sí, y los pensamientos ya hemos descubierto que son capaces de cambiar la biología del ser humano. Absolutamente. Así de poderosos son. ¿Te das cuenta? Entonces eso se convierte al final en miedos psicológicos. Y los miedos psicológicos no te permiten estar o dar el paso hacia donde tú deseas estar. Mira, todos nosotros nacemos con miedo. Ajá. El miedo nos sirve para la sobrevivencia ante la muerte. Sí, claro. Porque si estamos en un piso 22, estamos en terapia, y veo un pájaro planear, y lo veo y pienso, wow. Y te digo, María Eugenia, espérame un segundo, voy y vuelvo. Abro la ventana y me tiro, porque quiero experimentar la sensación del pájaro. ¿Quieres volar como él? Claro, no vuelvo nunca más. Me muero. Por lo tanto, el miedo nos sirve para la sobrevivencia ante la muerte. Ya. El miedo hace que desde nosotros aparezca la mejor versión de nosotros mismos. Mira, tú tienes una hija, ¿verdad? Sí. Si tú llevas a tu hija sentada al lado tuyo, y tienes que frenar bruscamente cuando vas manejando, ¿qué es lo primero que haces? La protejo a ella. Esta es la reacción instintiva. Sí. Esto no se piensa, no es racional. Esa es la mejor versión de ti misma en un miedo, en un temor, en una situación de riesgo. Claro, ante Por una lo tanto, amenaza. el miedo es positivo. Claro. Lo que pasa es que el miedo es positivo cuando está en momento presente, porque te protege para salvarte y todo eso. Pero el problema es que nosotros empezamos a pensar, ¿cierto? A través de pensamientos negativos, ese miedo lo trasladamos al futuro, en cosas que no han pasado. Entonces ese no es un miedo real. No es un miedo real. Ese Por es un ejemplo, miedo te digo que psicológico. yo hace 20 años, voy a confesarme acá en este programa Divina Conexión, hoy, Bienvenida. llevo 20 años sufriendo, conectando con el momento que mi papá ya no esté, por ejemplo. Claro. Que desencarne. Y todavía sigue acá conmigo. Y yo Sí, claro. lo bendigo, agradezco, le agradezco a Diosito porque lo amo, lo amo, lo amo. Y de repente me he cuestionado y he dicho, si volviera el tiempo atrás, ¿cuánto he sufrido? Porque, olvídate, cuando iba al funeral de alguna amiga o amigo que había fallecido su papá, yo era así como que no podía ni tragar saliva, así como algunas veces me caían lágrimas porque me conectaba con ese momento que hasta el día de hoy no ha pasado. Y cuando pase, bueno, tendré que sacar mi mejor versión, porque no, tampoco creo en la muerte, creo que uno deja el cuerpo físico, pero ¿cuántas veces, esto es súper evidente, pero cuántas veces nos vamos al futuro y energizamos cosas que no han pasado y hasta sufrimos por eso? Entonces, mira, hablamos de las ansiedades, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, al final las ansiedades tienen su inicio desde los miedos. La ansiedad es cuando tú desde el presente, en pensamiento, te trasladas hacia el futuro. ¿Ok? Sí.
en esos pensamientos de futuro aparecen todos los obstáculos, todo lo negativo, las muertes, las cosas que podrían llegar a suceder. Esos pensamientos terminan en caos. Siempre. Entonces las personas traen consigo muchos de esos pensamientos diariamente. De todos esos pensamientos, si tú comienzas a sumar la cantidad de minutos que tú le otorgas a cada uno de esos pensamientos, se convierten en horas. Sí. En meses se convierten en días. Sí. Y si comienzas a hacer la sumatoria de todo eso, puede llegar a ser que durante todo un año pierdes un mes y medio de tu vida pensando en algo que no existe. Porque el futuro no existe. Exacto. Así de simple. Entonces tú estás viviendo un duelo antes del duelo y vas a vivir 2 duelos. Vives el duelo antes y vas a vivir el duelo después. Exacto, ¿no? Si cuando tomé conciencia lo empecé a desarticular y a desenergizar, pero tenía mucho miedo a cuando llegara ese momento. Y hay personas que les pasa con el trabajo porque temen, Claro. quizás tienen que mantener una familia grande y temen perder el trabajo porque son el sostén de la casa, el proveedor o la proveedora de la casa. Entonces, así nos vamos o en el miedo a enfermarse o a perder a un ser querido, ni hablar de la pandemia y después de la pandemia. Claro, pero si yo comienzo a pensar que me voy a enfermar, en 2 días más voy a estar enfermo. Exacto. Me encanta el punto que tocaste. Vamos a hablar de los pensamientos negativos con respecto a la salud, del tema del contagio, de las emociones y mucho más. Pero antes, Oscar querido, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, conversando con Oscar Murra, psicólogo, escritor, dedicado, por supuesto, hoy a las regresiones a la hipnosis. Y antes de irnos a la pausa, Oscar, te pregunté acerca de los pensamientos negativos con respecto a las enfermedades, ¿cierto? Con respecto a nuestra salud física. Y también el tema del contagio, que es algo que yo me he ido como replanteando últimamente. Cuéntame, tú dijiste, claro, si uno empieza a pensar que se va a enfermar, a los 2 días vas a estar enfermo. El poder de la mente. Sí, mira, hay algo que es importante. Nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Sí. Comemos. Sí. Mira, si tú comienzas a mirar el tipo de comida que estás comiendo, que estás ingiriendo, te vas a dar cuenta en qué nivel de salud mental te encuentras. Las personas generalmente que están pasando por un momento de depresión, de tristeza, de pena, lo que tú quieras, de baja energía, generalmente se dedican a comer comida chatarra. Mucho azúcar quizás, ¿no? O mucho azúcar, pero algo que no es tan beneficioso para el cuerpo. Ya. Las personas que están dentro de un pensamiento mucho más positivo, de autocuidado, de sanación, etcétera, etcétera, comen de una manera diferente también. Comen mucho más sano. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, así como nosotros nos alimentamos, ya sea de comida chatarra o de comida sana, también nos alimentamos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Claro, de emociones chatarra y de emociones Porque positivas. nos juntamos a ver la televisión y escuchamos lo que hay en las noticias, tóxico. Nos juntamos con los amigos que te cuentan todo su drama, que está bien poder escucharlo, pero en algún momento puedes decir, ¿sabes qué? Para un segundo. Entonces, toda esa toxicidad que nos vamos alimentando desde los contactos de las personas que tenemos alrededor de nosotros, acuérdate que todas esas huellas nosotros las tenemos también. Entonces, esas heridas, claro, llamémoslos como huellas, ¿no? Que hay en la mente. Sí. Entonces, si estás intentando o estás trabajando para sanar, pero te juntas con todo esto y absorbes todo esto negativo, por supuesto que vas a caer nuevamente en lo mismo. Claro, es como que, por ejemplo, tú vienes de una historia de donde tus padres se separaron porque, supongamos en un caso ficticio, el padre le fue infiel a la madre y ese fue el motivo de divorcio cuando tú eras pequeña o pequeño, y después viene una amiga y te cuenta, oye, es que me acabo de enterar que mi marido fue infiel y nos vamos a separar. Tú tienes una herida con respecto a eso, entonces obviamente que vas a aconsejar y también vas a reaccionar desde ahí.
Sí. Desde Mira, esa herida que quizás está abierta. y ese ejemplo también te sirve para darte cuenta que hay muchas parejas hoy día que siguen manteniéndose juntas, aunque las relaciones son tóxicas, o Sí. no hay relación inexistente dentro del hogar, solamente por la herida que también trae de los padres. Exacto. Bueno, se habla de las 5 heridas emocionales. Emocionales de la que es- infancia. que de la claro. infancia y una herida, que es la herida del abandono. Mm. Esa herida específicamente es la que te hace estar en las relaciones más tóxicas y prefiero estar mal acompañada que sola. Sí. Le tienen mucho miedo a la Sí, soledad. el rechazo también. El rechazo también. Pero también hay una herida que es el opuesto también, que es la herida de la traición, donde las personas tampoco confían en nadie y tampoco se dan a relaciones. Sí. Están en una relación, pero siempre están pensando de que va a terminar. Las de que se vuelven va a acabar. traicionar. Claro. ¿En qué minuto me traicionan? Claro. Y uno vive así como tratando de controlarlo todo y al final Claro, te das cuenta no que puedes no controlar controlamos nada, nada, claro. solo nos controlamos nosotros. Yo tenía un profesor que decía que cuando tú quieras una relación, por ejemplo de pareja, ¿ya? Para recibir el 100% de compromiso, de lealtad y todo eso, tienes que dar al universo el 100%. Porque a veces pedimos relaciones como que nos den el 100% y nosotros estamos dando el 40%, el 50%. Sí, Y claro. eso así no funciona, decía. Y siento que tenía toda la razón. Por supuesto, acuérdate que la forma como nosotros actuamos, si tú estás pasando por un periodo de depresión, te vas a encontrar y te vas a sentir mucho más a gusto con personas que están dentro de lo mismo, de la misma forma que estás expresándote, dentro de un sentir depresivo. Claro que sí. Cuando tú estás alegre, te vas a encontrar y vas a encontrar mayor afinidad con personas que están alegres, son felices, que viven de su vida. Entonces la felicidad es algo que está dentro de nosotros y que puede ser una constante. Sí, la buscamos fuera generalmente. ¿Te das cuenta? Pero la felicidad es nuestra. Es Nosotros una decisión. tenemos una base de felicidad, que es la coherencia con nuestras vidas. Sí. Cuando nosotros tenemos una coherencia en nuestras vidas, tenemos una base de felicidad. El otro porcentaje, tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar en las relaciones. Tenemos que trabajar en los hobbies. Tenemos que trabajar en las cosas que nos agradan para ser aún más felices. Pero la felicidad va a estar siempre ahí. Y tú decides si eres feliz o no eres feliz. Sí, eso es una mirada hermosa y que yo siento me ha ido haciendo más sentido a medida que ha ido avanzando mi vida. Sí, Y eso se gana con la experiencia de la vida, ¿te das cuenta? tal cual. Eso es. Sí, Entonces, tal cual. vas aprendiendo, te vas dando cuenta. Mira, volviendo a las regresiones. Muchas personas piensan que trae una misión específica en la vida. Casi que se quieren vestir de túnica blanca y andar por las calles entregando amor y todo eso. Y la realidad es que yo elegí a los padres que elegí, porque esos padres me tenían que tratar y mostrar algo que yo tenía que venir a sanar, que ya lo traigo de una vida anterior. Finalmente son los padres perfectos para ti, hayan Por sido lo como hayan tanto, sido. claro, por lo tanto, tengo que venir a sanar lo que traigo. Lo que quede inconcluso en esta vida, lo voy a tener que sanar en la próxima. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo termina la encarnación? No sabemos. Y en realidad no hay una cifra, porque algunos dicen, no, son 7 vidas. Pero si miramos desde el budismo, el Dalai Lama ha encarnado 13 veces. Claro, Si fuesen 7, ya no existiría Dalai Lama. exacto. ¿Te das Sí, cuenta? exacto. Por lo tanto, vamos encarnando hasta que nos vamos haciendo cada vez mejores, mejorando. Quizás Ahora, no hay un número así como determinado y finalmente depende de la persona si queda con tareas pendientes o no. o no, claro. Y tiene que volver y volver y Claro. volver y volver. Por eso les digo a las personas, mira, en esta vida intenta cerrar todas las relaciones que terminaron mal, intenta cerrarlas bien. Cierra eso para que no te salga nuevamente el tóxico o la tóxica en la próxima vida. Exacto, sí, sí. Para que no tengas que cerrar eso en la próxima vida, sino que cierra las cosas de buena manera. Exacto. O sea que volviendo a lo que habíamos hablado antes de este contagio, también se contagian las emociones. Por supuesto que sí. Claro Se que hereda sí. las formas de pensar también erróneas. de Claro, los pero ahora que padres. tenemos una conciencia, que es nuestra conciencia propia, pero también somos parte de una conciencia colectiva. Sí, Y vivimos en conciencia colectiva.
nosotros vivimos en un mundo donde es bastante negativo. ¿Mm? Entonces, tú ves ciertos programas que son solamente negatividad. Sí. Lees ciertas cosas que son solamente negatividad. Y la gente se nutre de la negatividad. Sí, y de hecho los productores dicen, es que sube el rating cuando damos noticias de que a alguien le pasó algo, de que una catástrofe, de que a alguien le robaron, de lo que sea, sube el rating. Entonces, por eso que lo colocamos en televisión. Pero yo estoy de acuerdo que cuando uno consume eso, o sea, a veces nos preocupamos de no comer papas fritas y pizza todos los días porque sabemos que nos vamos a enfermar en algún momento. Esto es como lo mismo, que estamos consumiendo a nivel emocional, con quiénes nos juntamos, qué vemos en la televisión, todo, con quién finalmente nos rodeamos. Y todo esto al final, toda esta comida chatarra, o sensaciones o pensamientos chatarra que consumimos, nos lleva a algo que es aún más interesante. Y es que dentro de todo esto chatarra que comemos, podemos inclusive llegar a perder el sentido de la vida. El sentido nuestro propio de la vida, el propósito que traemos o que nos forjamos nosotros mismos en la vida. Qué increíble. ¿Mm? Qué increíble, pero claro, como que se habla mucho de que las personas que están con depresión y en general que no coman cosas que les bajan la vibración, como estas comidas ultra procesadas. Y justamente la depresión pierde el sentido de la vida. Las cosas no tienen sentido. Exacto. Deja de encontrarle sentido al vivir, al respirar, al darte cuenta de que si está nublado y disfruta que está nublado. Si está lloviendo, wow, disfruta la lluvia. Entonces alguien puede decir, sí, pero es que usted cuando te gotea la casa, bueno, pero si te gotea la casa, busca la manera de solucionarlo, porque siempre va a haber soluciones para todo. Exacto. Todo tiene una solución. Buscarla, enfocarse en la solución. Enfocarse en eso y no perderse en la victimización. Sí, tal cual. Y cuando, por ejemplo, los casos de las fobias, de los miedos, por ejemplo, hablábamos antes, ¿cierto? Antes que empezara el programa, que eso se traspasa también, porque si una madre le tiene fobia a algo y cría a un niño o una niña pequeña, desde ese miedo, eso también se hereda. Sí, por supuesto, ahí está el modelo, ¿no? Comienza a moverse, está temblando, y la madre pega el grito, que lo aprendió de su madre y la madre de la abuela, y sale corriendo y toma a la niña de 3 años, la toma del brazo, le pega el tirón y se la lleva corriendo para afuera. Esa niña va a crecer. Esa niña va a hacer lo mismo, va a reproducir lo mismo que vivió con su madre. Y ahí se va contagiando generacionalmente. Y eso lo hacemos en realidad no solamente en las fobias, ya sea las arañas, las serpientes, lo que sea, ¿te das cuenta? Sí. Sino que lo hacemos también en nuestras actitudes, en nuestra forma de comunicarnos. Claro que sí. La comunicación, wow, otro tema muy importante. ¿Y qué pasa, Oscar, en el tema de las adicciones, por ejemplo? Me imagino que va mucha gente a tu consulta y te dice, por favor ayúdeme porque estoy fumando cada vez más. O quizás tengo temas de dependencia con el alcohol o con cualquier droga. ¿Qué pasa con esas adicciones, con esos vacíos? Mira, las adicciones, las dependencias en general, porque puede ser dependencia al alcohol, no sé, a las drogas, al sexo, al trabajo, a lo que sea. Todas las dependencias comienzan desde una carencia. Y las carencias comienzan desde la emocionalidad a temprana edad, entre los primeros 7 años. Eso, explícanos por favor de los 0 a los 7 años, desde antes, desde la guatita de la mamá, ¿cierto? Sí, es que antiguamente se decía que los niños, o que nosotros tomábamos conciencia a partir del año, el año y medio hacia adelante. Hoy día hay estudios que demuestran que el estado de conciencia está a partir de los 4, 5, 6 meses en la gestación. Perfecto. Ya hay una conciencia ya. Podemos reconocer voces, podemos reconocer sonidos, música, etc. Pero en los primeros 7 años es ahí donde nosotros adquirimos todos los modelos de nuestros padres, de nuestro entorno. Es ahí donde nos formamos, por así decirlo. Y se va, claro, con el tiempo lo vamos mejorando, pero vamos aprendiendo hasta llegar a cierta edad, a la adolescencia puede ser, pero los primeros 7 años son los más relevantes. Y es justamente ahí donde los padres tendrían que ser mucho más observadores de las conductas que tienen, de la forma como tratan a los hijos, de no hacer promesas y no cumplirlas, por ejemplo. Claro. De si trabajan,
intentar de todas maneras tener una buena comunicación, llegar hasta tener buena comunicación en la casa, los fines de semana hacer cosas, etcétera, etcétera, para que no se convierta en padres ausentes. Y que cuando estén con los hijos les den calidad de ese tiempo también. Porque dicen, no, si yo estuve todo el fin de semana con mi hija o con mi hijo, pero resulta que estuvieron mirando el celular, haciendo otra cosa, o sea, realmente, claro, los niños necesitan atención. Sí. Sobre todo, yo lo veo como desde los números, sobre todo el número 3 en desequilibrio, que podrían ser, por ejemplo, personas que nacieron en el mes de marzo. Sí. Necesito atención. Sí, fíjate que yo escribí hace muchos años atrás un artículo que trataba justamente 5 veces más amor. Y es como tú, a los niños, cuando tú dices de calidad, no es cantidad, pero tú te puedes juntar con tu hijo, sentarte, definir, vamos a jugar 1 hora, definirlo, y dejar que el niño decida qué es lo que vas a jugar y cómo lo vas a jugar. Porque generalmente los padres están medio estresados y dicen, bueno, acceden a jugar con los niños. El niño tiene sus propias reglas del juego. El padre trae las reglas que él tiene del juego. Y muchas veces cuando los niños desean o intentan imponer las reglas que a ellos les gustan, los padres se ofuscan porque no están siguiendo las reglas que ellos quieren. ¿Y qué es lo que pasa? Sabes que no juego más contigo, me aburriste. Y dejan a los niños tirados. Pero es increíble que para los niños es muy importante que uno juegue con ellos. Claro, y si te dedicas a jugar 1 hora con ellos, los dejas que se expresen, que dicten las reglas, y después le dices, mira, se acabó la hora, entonces ahora vamos a tomar y vamos a juntar todos los juguetes y los vamos a guardar. Enseñarle el orden. Enseñarle el orden. Sí. Lo mismo cuando los niños están ocupados, están haciendo algo, se están entreteniendo. ¿Qué es lo que hacemos los adultos generalmente? ¡Wow! Perfecto. Los cabros chicos ahí, está jugando. Nos sentimos bien. Pero cuando el niño se aburre, recurre a los padres. Y ahí es donde se ponen a veces mañositos, que decimos, ¿no? Sí. Y ahí es donde los padres reaccionan. Oye, ya, anda a jugar, ¿no? Papá, mamá, quiero atención ahora. Necesito contacto, necesito comunicación. Entonces, lo bueno es, cuando los niños están jugando, acercarse a los niños cuando están jugando. Llevarle una manzana, premiarlo. Hacer que el niño, o sea, es condicionar al final la conducta, ¿no? O sea, que los niños no tengan que depender después de la atención de los padres. O sea, reforzarle hábitos positivos. Reforzar todo eso. Claro, de eso Claro, más que el premio y el castigo es como reforzarle los... Yo me he dado cuenta en Sofía, que es pequeñita, que, por ejemplo, cuando me desaparezco 2 días que he tenido mucho trabajo y que llego y después como y estoy cansada y no juego con ella, como que después como que es más rebelde conmigo, como que anda media sentida conmigo. Claro, tiene 8 años. Sí. Y en cambio los días que yo juego con ella y todo, al otro día le digo, Sofía, levántate para ir al colegio. Y se levanta súper bien y es como que fuera otra niña. Sí, claro, por supuesto. Es impresionante como en su mundo es tan importante que uno le dé su atención y juegue con ella, y le dé un tiempo de calidad. Es que todos necesitamos atención. Sí, hasta los grandes. Todos necesitamos, o sea, nosotros como adultos a veces, si no te saluda la pareja o alguien de una manera que ahí también creamos las expectativas muchas veces. Sí. Entonces, cuando tenemos expectativas, lo positivo con las expectativas es poder comunicar las expectativas. Me gusta cuando nos vemos después que nos hemos visto 1 semana, que nos abracemos y nos demos un beso. Esa es mi expectativa de ti. Ya te la comunico, te la hago saber. Y tú puedes decirme, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta eso. Te voy a saludar con un beso en la mejilla. Ok, entonces ya tenemos una comprensión. Claro que sí. Oye, es tan impresionante esto y me imagino que ha llegado muchas personas también a tu consulta con enfermedades crónicas o quizás con dolores inexplicables, ¿cierto? Y que esto pueda tener una conexión con heridas o enfermedades de vidas pasadas, es como, parece casi como ciencia ficción, pero es realidad, o sea, es así. Hay muchas personas que te van a consultar y que tienen las explicaciones a estas enfermedades o desequilibrios o dolencias en vidas pasadas. Sí. Me llegan personas, acuérdate que muchas de las enfermedades, de las dolencias que tenemos, también son derivadas de las tensiones emocionales que traemos. Esas tensiones emocionales pueden venir de una vida anterior. Y esa vida anterior puede que haya sucedido algo específico, emocionalmente profundo, una herida tan profunda que la traes y la tienes que sanar, y como no se encuentra solución en esta vida, comienza y se convierte, digamos, en una enfermedad, ¿no? Podría ser que, porque por ejemplo a veces uno no entiende cómo seres tan
inocentes, por ejemplo, niños que de repente son diagnosticados con cáncer. Puede ser que si hablamos, ¿cierto? Si tomamos las enseñanzas de Luis Hay, que habla que tiene que ver con algo que uno no solucionó, no perdonó, que siguió a lo mejor en el resentimiento, en todas como las emociones negativas, puede tener que ver con que eso que no resolví en la vida anterior, finalmente nazca un niño y a temprana edad se le diagnostica alguna enfermedad o algo así. Sí, puede ser, pero también yo le doy otra mirada. ¿Ya? Pensemos que cuando tú estás con vida y dejas de estar con vida, en ese intermedio suceden cosas también. Uh-huh. ¿Mm? Cuando tú mueres físicamente, ¿mm? y vuelves a encarnar, entre tanto también se vive, y ahí es donde te vuelves a reencontrar con los guías, te vuelves a reencontrar y donde te dicen, bueno, usted tenía que haber hecho esto, güey. Se sacó tal nota en la prueba. Claro, no lo hizo. Entonces siéntese en el banco y comienza a estudiar porque lo tiene que mejorar nuevamente en la próxima vida. Perfecto. Y esto no es una idea mía, esto está constatado. Había un psiquiatra estadounidense que se dedicó a hacer justamente regresiones al momento entre las vidas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Además que, Oscar, yo me hice una regresión contigo. Sí, claro. Vamos a hablar de todo eso y mucho más al regreso de esta pausa comercial. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, conversando con el psicólogo Oscar Murra, y estábamos hablando de que hace unos meses atrás, ¿cierto? Sí. Un par de meses por ahí, 2, 3 meses, me hice una regresión contigo y la verdad es que quedé muy impactada. Pero cuéntala tú mejor, porque efectivamente uno está como en un estado, es como justo cuando uno se va a dormir o cuando recién despertó, que este estado de onda cerebral Z, que uno como que está pero no está, se acuerda pero no se acuerda. Y así que tengo como una visión bastante borrosa, como no tan clara como de lo que vi. Algunas cosas me acuerdo, pero otras no tanto. Así que contémosles, por favor, a todos los que nos están escuchando a través de Radio Agricultura o nos están viendo a través de Agricultura TV en este capítulo de Divina Conexión. Eso obedece porque la primera parte de la regresión fue bastante dolorosa para ti. Sí. Llegaste a los 4 años de edad, una niña de 4 años de edad, que estaba siendo torturada. Sí, me acuerdo. Que estabas en un calabozo en las mazmorras, siendo torturada, atada de mano, y que fuiste quemada en vida. Sí, y que después fuiste enterrada en vida. Entonces los dolores generalmente, cuando tenemos ese tipo de emociones o de dolores, nuestra mente inmediatamente nos lleva a olvidarlas, a ponerle una tapa. Entonces no es extraño que esté tan borrosa. Y después de eso llegamos a esta vida intermedia, justamente lo que estábamos hablando, donde ahí te encontraste con tus guías. Y ahí hablamos del plan prenatal. Sí. Entonces, volviendo, voy a hacer un link con lo que estábamos hablando de los niños, de las enfermedades. Nosotros antes de nacer hacemos un plan prenatal. Plan prenatal incluye a nuestros guías, pero inclusive a nuestros padres también. Donde nosotros nos ponemos de acuerdo de cómo va a ser esta vida que vamos a vivir. O sea, como las experiencias que nos va a tocar Las transitar. experiencias nos va a tocar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Te vas a enfermar de cáncer a los 7 años, vas a estar muy enfermo, vas a estar al borde de la muerte y te vas a morir. Pero eso va a significar que las personas alrededor tuyo puedan aprender algo en relación. Y tú aprendas también de algo que dejaste de hacer quizás en una vida anterior. O sea, estamos hablando del plan divino. Exactamente. Ya. Entonces, en tu caso, si me permites, Sí. tenía que ver justamente con la muerte que habías tenido, de forma tan horrorosa. Tenías que venir a sanar aquí
Y a no perder el miedo, no vivir en miedo. Y no exponerte, sino que tener que superar, creer en ti misma, darte cuenta de que hay un principio, pero que hay una continuidad. Y la continuidad es el amor por ti misma, el desarrollo de ti misma. Y esto no es algo que lo diga yo, sino que es algo, cuando fuimos haciendo las preguntas, fue las respuestas que fueron saliendo. Las dije yo. Las dijiste tú. Sí. Sí, porque la grabamos, si no, no me acordaría también. Y en ese momento, justamente cuando tú estabas ahí, que estábamos en tu casa, y yo estaba mirando hacia afuera, que andaba tu hija jugando, Sí. en eso llegó una paloma blanca Sí, y se posó enfrente, en un techo ahí. increíble. Porque Y nunca estábamos en mi justamente- vida, o sea, llevo ahí muchos años en esa misma casa y nunca he visto una paloma blanca. Ni ningún tipo de pájaro blanco. Por eso te pregunté después, 2 días después, te pregunté si había muchos pájaros ahí. Y tú me dijiste, no, aquí lo mismo que me acabas de decir. Sí. Bueno, en ese momento, cuando estábamos, porque no pude sacar el teléfono para haberlo grabado, para que quedara en evidencia, pero estábamos justamente, cuando tú estabas con tus guías, llegó una paloma blanca. Y fue Qué interesante. impresionante eso, como los animalitos no, bueno, son grandes maestros, nos enseñan el amor incondicional, nos enseñan a estar en el momento presente, son grandes maestros. Sí. Y cómo se manifiestan mensajes del universo a través de los animalitos también, claro. así como lo hacen a través de los números, ¿cierto? Pero eso De los animalitos, porque una vez yo hice una limpieza en mi casa, ¿Ya? hace muchos años atrás, y de repente mi casa tenía la puerta y al lado tenía como un vidrio, se podía mirar hacia afuera. Y el mismo día que se le hizo limpieza a mi casa, a distancia, de repente voy pasando y miro y había parado así un gato blanco que nunca había visto antes y que nunca más volví a ver. Claro. Y lo vi y fui como a abrir la puerta para hacerle cariño y como que me miró así. Es como que me hubiera transmitido como el mensaje como, está todo limpio. Y se fue corriendo. Y se fue. Y nunca más lo vi. Mm. Impresionante. Entonces me calza tanto con la paloma blanca. Sí, claro. Y si te das cuenta, es Increíble. justamente el periodo, en el momento que hicimos esa regresión, posiblemente, y eso lo sabes mejor tú, el periodo, lo que estaba sucediendo contigo en ese momento en tu vida. Y ahí te puede calzar con la experiencia de la regresión. Sí, fue hermoso poderme liberar de esa información. Que tal como conversamos en esa oportunidad, a veces me costaba confiar en ciertas personas. Y claro, imagínate con lo que había vivido. Sí, claro. pero Obviamente eso es. todo tiene una razón, un porqué, un Sí, sentido. sí. Oscar, pero tú además has escrito libros y hoy nos trajiste un libro. Sí, mi libro, Cuéntanos, por favor. Atraversiamos. Atraversiamos y bueno, me imagino que acá cuentas como las historias de No, los no. pacientes. Como... Ese libro habla justamente de cuáles son los miedos que andamos trayendo, ¿Ya? cómo esos miedos no nos permiten dar el paso hacia el lugar donde deseamos estar. Ok. Como muchas veces nos quedamos en ese lugar por comodidad, por miedo, sintiéndonos infelices. Entonces, el libro es un libro bastante sencillo, pero que te habla en realidad de cómo enfrentar también la terapia, cómo llegar a la terapia. Muchas veces, cuando llegas al terapeuta con un tema X, comienzas a trabajar el tema X y nunca le das tiempo a volver atrás y mirar qué es lo que traes, que produjo este tema X. Entiendo. Entonces este libro habla más bien de los miedos que tenemos, de los miedos psicológicos y 3 preguntas que son muy simples. ¿Cuáles son tus miedos? Que no muchas personas conocen sus miedos. Hacer una listita para tomar conciencia es un trabajo ¿Cuáles son las heridas? terapéutico. ¿Cuál es el abandono que traes contigo? Ujú. Y si en realidad sabes poner límites en tu vida, ¿no? ¿Cuáles serían los distintos tipos de... Hoy se nos está acabando el programa. ¿Cuáles serían los distintos tipos de abandono? El abandono presencial, donde los padres, por ejemplo, no le toman importancia a sus hijos. El abandono cuando los padres están más preocupados de herirse a sí mismos en las peleas, las discusiones. Ya. Pero estás hablando como más desde la afuera. Es que yo he visto Sí. mucho en numerología que cuando una persona, por ejemplo, las personas que nacen el mes de junio con N, que es 6, que están en desequilibrio según la numerología tántrica, que hay que hacer un trabajo espiritual ahí, traen esta herida del abandono en sus distintas formas.
pero finalmente es como que inconscientemente si mamá o papá me abandonaron o ambos me abandonaron, cuando yo soy adulto me tiendo a abandonar. Entonces hay muchos mecanismos claro. para abandonarse. Sí, claro. Ahí Ya, está el lado o sea, constructivo, la carencia, las dependencias, está todo eso que conversamos. Genial. ¿Y dónde podemos encontrar este libro? Feria Chilena del Libro. Feria Chilena del Libro. Aquí lo voy a Sí. mostrar una vez más. Y como este Entonces, programa llega a otros países del mundo, entonces también está por Amazon. exacto, porque salimos por varias plataformas. Así que aquí está el libro entonces de Oscar Murra, psicólogo, que hoy hemos estado hablando de un tema tan interesante como son las regresiones. Oscar, te quiero agradecer. Ojalá que puedas volver en alguna oportunidad muy cercana, porque muy entretenida e interesante esta conversación y muy útil también, porque ahí tomamos conciencia de toda la información que quizás tenemos a nivel inconsciente, que co-creamos realidades de ahí y que no hemos logrado identificar para poder liberar y sanar. Así que muchas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias por la invitación y de verdad fue maravilloso haber estado contigo hoy día y haber podido compartir algo de los conocimientos. Claro que sí, muchas gracias y sé que tienes mucho más por compartir, así que cuando quieras volver al programa, aquí estamos. Y ustedes recuerden que todos los miércoles, a partir de las 21 horas, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Radio Agricultura o nos pueden ver también a través de Agricultura TV. Así que tengan una maravillosa semana y nosotros, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Chao, chao.